La Biblia que conocemos no es la historia completa. Prepárate para descubrir lo que la historia oficial no quiere que sepas. Porque el final de esta historia podría ser el comienzo de una nueva forma de ver el pasado. La pregunta es, ¿qué más se nos ha ocultado? ¿Qué otras verdades incómodas se encuentran enterradas en textos antiguos prohibidos? En este vídeo te llevaremos a un viaje por los evangelios ocultos, revelando secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la fe y la historia. ¿Qué verdades se nos han ocultado? ¿Por qué ciertos textos fueron suprimidos y otros canonizados? Prepárense para un viaje a través de la historia, la teología y el misterio. Bienvenidos a Crónicas Ocultas de la Historia. Hoy, nos adentraremos en un tema que ha intrigado a historiadores, teólogos y buscadores de la verdad durante siglos: los evangelios ocultos y los textos prohibidos que podrían cambiar nuestra comprensión del cristianismo. Durante siglos, la Iglesia ha sido guardiana de los textos sagrados, pero lo que muchos no saben es que algunos evangelios fueron deliberadamente excluidos de la Biblia que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque estos escritos contenían ideas tan revolucionarias que amenazaban con cambiar para siempre la estructura del poder religioso. Existen evangelios y textos antiguos que fueron deliberadamente excluidos por la Iglesia, y los motivos son tan impactantes como los propios escritos. ¿Qué dirías si te contara que el Evangelio de Judas presenta a este apóstol, no como un traidor, sino como el verdadero aliado de Jesús? ¿O que los manuscritos del Mar Muerto revelan prácticas religiosas que difieren drásticamente de lo que hoy consideramos cristianismo? Estos textos fueron considerados tan peligrosos que se suprimieron para proteger la doctrina oficial. Uno de estos textos es el Evangelio de Judas, un documento que pone patas arriba la traición más famosa de la historia. Según este evangelio, Judas no traicionó a Jesús por avaricia, sino porque así lo quiso el propio Jesús, para cumplir un plan divino. ¿Te imaginas lo que habría significado para la fe cristiana si esto se hubiera sabido desde el principio? El Evangelio de Judas. Uno de los textos más polémicos es el Evangelio de Judas. Es uno de los textos apócrifos más controvertidos y fascinantes de la tradición cristiana. A diferencia de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, este texto ofrece una visión radicalmente diferente de Judas Iscariote, el apóstol conocido por traicionar a Jesús. Descubierto en la década de 1970 en Egipto, pero no divulgado hasta 2006, este evangelio presenta a Judas Iscariote no como el traidor definitivo, sino como el discípulo más cercano a Jesús, quien siguió las instrucciones divinas al entregar a su maestro. Según este texto, Jesús le confió a Judas un conocimiento espiritual que los demás apóstoles no podían comprender. El Evangelio de Judas fue descubierto en la década de 1970 en Egipto, en una cueva cerca de la ciudad de El Minya. El texto, que estaba escrito en copto, un idioma egipcio antiguo, formaba parte de un códice que incluye otros textos gnósticos. Sin embargo, el manuscrito estuvo perdido durante siglos y fue redescubierto, restaurado y publicado finalmente en 2006 por la National Geographic Society. Este evangelio es un texto gnóstico, una corriente religiosa que floreció en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían en una interpretación esotérica y secreta del mensaje de Cristo, poniendo énfasis en el conocimiento, gnosis, para alcanzar la salvación. El texto data aproximadamente del siglo II después de Cristo, aunque probablemente se basaba en una tradición oral anterior. No fue escrito por el Judas histórico, sino que refleja la teología gnóstica de la época. En el Evangelio de Judas, el relato del papel de Judas Iscariote difiere notablemente de los evangelios canónicos. En lugar de ser el traidor que entrega a Jesús por unas monedas de plata, Judas es presentado como el discípulo más cercano, y el único que comprende verdaderamente la misión de Jesús. Según este evangelio, Judas no traiciona a Jesús, sino que actúa por su propia petición. Jesús le pide a Judas que lo entregue para que pueda cumplir con su destino divino de liberar su espíritu del cuerpo material. Este enfoque refleja la visión gnóstica del mundo, donde el cuerpo físico es visto como una prisión del alma. En el texto, Judas es descrito como el único apóstol que entiende que la muerte de Jesús no es una tragedia, sino un paso necesario para liberar su espíritu. En lugar de ser un traidor malvado, Judas es retratado como el héroe de la historia, el discípulo que, con gran sacrificio personal, ayuda a Jesús a completar su misión espiritual. Esta interpretación cambia radicalmente la percepción tradicional de Judas en la narrativa cristiana, y lo coloca en el centro de una visión gnóstica que desafía las enseñanzas de la Iglesia primitiva. El descubrimiento y publicación del Evangelio de Judas ha generado mucho debate tanto entre estudiosos como entre creyentes. Para los estudiosos de la religión, es un hallazgo fascinante que arroja luz sobre las diversas corrientes teológicas del cristianismo temprano. Sin embargo, para muchos cristianos, esta versión de Judas como el héroe contradice la tradición bíblica, donde Judas es vilipendiado como el traidor definitivo. El Evangelio de Judas es uno de los muchos textos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento porque no se alineaban con la teología oficial de la Iglesia primitiva.
Sin embargo, su redescubrimiento proporciona una ventana a la rica diversidad de creencias y corrientes dentro del cristianismo temprano, y a cómo los gnósticos interpretaron de manera muy diferente los mismos eventos que se relatan en los evangelios canónicos. Es un ejemplo claro de la pluralidad del pensamiento religioso en los primeros siglos de la era cristiana, y una fuente importante para entender las luchas teológicas que dieron forma al cristianismo tal como lo conocemos hoy. Pero eso no es todo. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto en la década de 1940, revelan una versión del cristianismo primitivo muy diferente a la que conocemos. Hablan de prácticas y creencias que fueron suprimidas por ser consideradas heréticas. Estos textos plantean una pregunta inquietante: ¿qué otras verdades se han perdido o escondido a lo largo de la historia? ¿Por qué la Iglesia suprimió este evangelio? La idea de que Judas no era un traidor, sino un héroe espiritual, contradice profundamente la narrativa establecida por los evangelios canónicos. Este texto no solo reinterpreta la historia de Judas, sino que también desafía la estructura jerárquica de la Iglesia, sugiriendo una comprensión más esotérica y menos literal de la fe cristiana. Los manuscritos del Mar Muerto son una de las colecciones más importantes y enigmáticas de textos antiguos descubiertos en la historia moderna. Fueron hallados entre 1947 y 1956 en una serie de cuevas cerca del sitio arqueológico de Qumrán, junto al Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. Estos textos han transformado nuestra comprensión del judaísmo antiguo y los orígenes del cristianismo. En 1947, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, se hizo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Estos textos, escritos entre los siglos III a.C. y después de Cristo, incluyen copias de libros del Antiguo Testamento, así como textos apócrifos y sectarios que revelan mucho sobre las creencias y prácticas de un grupo judío conocido como los esenios. Los manuscritos del Mar Muerto nos muestran un judaísmo diverso, con una rica tradición mística y apocalíptica. Algunos de estos textos hablan de un maestro de justicia, un líder espiritual que fue perseguido y traicionado, lo que ha llevado a algunos a especular que podría haber sido una figura mesiánica, similar a Jesús. Estos textos desafían la idea de que el cristianismo emergió de un solo tronco homogéneo del judaísmo, sugiriendo en cambio un panorama religioso mucho más complejo. El descubrimiento de los manuscritos comenzó de manera accidental en 1947, cuando un joven pastor beduino encontró unas vasijas en una cueva mientras buscaba una cabra perdida. Dentro de esas vasijas había pergaminos y fragmentos de textos escritos en hebreo, arameo y griego. Estos primeros descubrimientos llevaron a una serie de excavaciones arqueológicas que revelaron miles de fragmentos adicionales en otras cuevas cercanas. Los manuscritos incluyen más de 900 textos, algunos completos y muchos fragmentarios. Estos documentos abarcan una gran variedad de géneros, como textos bíblicos, comentarios, textos litúrgicos, documentos legales y escritos apocalípticos. Entre los manuscritos, se encuentran algunas de las copias más antiguas de textos bíblicos jamás descubiertas, datadas entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Se han encontrado fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento hebreo, excepto el libro de Esther. Estos textos bíblicos son muy valiosos porque nos dan una visión de cómo se transmitió y preservó la Biblia hebrea a lo largo de los siglos. Los textos sectarios son aquellos que parecen pertenecer a una comunidad específica, posiblemente los esenios, un grupo judío de carácter monástico que vivía en el área de Qumrán durante la misma época. Estos textos incluyen reglas comunitarias, himnos, calendarios y comentarios bíblicos que reflejan las creencias y prácticas de esta comunidad. Uno de los textos más famosos es el Manual de Disciplina, o Regla de la Comunidad, que detalla la vida comunitaria de los esenios, sus normas de pureza y su teología. Los manuscritos también contienen una serie de escritos apocalípticos que anticipan la llegada de un juicio divino y la instauración de un nuevo reino. Estos textos reflejan un fuerte sentido de inminencia mesiánica, y luchas cósmicas entre las fuerzas del bien y el mal. Uno de los documentos más destacados es la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas, que describe una batalla final entre el bien y el mal. El judaísmo del Segundo Templo proporcionan una visión sin precedentes de la vida religiosa judía durante el período del Segundo Templo, un momento crucial en la historia del judaísmo. Los manuscritos muestran la diversidad del pensamiento judío en esa época, lo que incluye visiones apocalípticas, reglas estrictas sobre la pureza y la observancia religiosa, y una fuerte expectativa de la llegada del Mesías. Los orígenes del cristianismo. Algunos estudiosos han sugerido que las creencias y prácticas de la comunidad de Qumrán, descritas en los manuscritos, podrían haber influido en las primeras comunidades cristianas. Aunque no se ha encontrado ninguna mención directa de Jesús o de los primeros cristianos, los paralelismos entre ciertos textos apocalípticos y las ideas emergentes en el cristianismo temprano son evidentes. Los manuscritos contienen algunas de las copias más antiguas de los textos del Antiguo Testamento, lo que ha permitido a los estudiosos comparar estos textos con versiones posteriores, como el texto
masorético y la Septuaginta. Esto ha confirmado en gran medida la precisión de la transmisión de los textos bíblicos a lo largo de los siglos, aunque también se han identificado algunas variantes significativas. Uno de los mayores misterios de los manuscritos del Mar Muerto es la identidad exacta de los autores. Aunque muchos estudiosos creen que fueron escritos por los esenios, una secta judía que vivía en Qumrán, esta hipótesis no está completamente confirmada. Otras teorías sugieren que los textos podrían haber sido escritos por varios grupos judíos que compartían ciertos ideales. Además, el propósito de los manuscritos y su ocultamiento en las cuevas sigue siendo un tema de debate. Algunos creen que fueron escondidos para protegerlos de la destrucción durante la Primera Guerra Judeo-Romana, 6673 después de Cristo, mientras que otros piensan que eran parte de una biblioteca comunitaria. La mayoría de los manuscritos del Mar Muerto se conservan en el Museo de Israel en Jerusalén, donde se exhiben en el Santuario del Libro, un edificio diseñado específicamente para albergarlos. Sin embargo, la investigación sobre los manuscritos continúa, ya que los estudiosos siguen descifrando los fragmentos y debatiendo su significado. Los manuscritos del Mar Muerto siguen siendo una ventana fascinante a un periodo crítico de la historia religiosa, proporcionando pistas no solo sobre el judaísmo antiguo, sino también sobre los orígenes del cristianismo y las interacciones entre ambas tradiciones. Al final, lo que queda claro es que la historia oficial solo cuenta una parte de la verdad. Y ahora, tú te enfrentas a un dilema. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que has aprendido y explorar estas verdades ocultas? Porque una vez que conozcas estos secretos, no hay vuelta atrás. La historia nunca será la misma para ti. Entre los evangelios más conocidos de este grupo están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, y el Evangelio de Felipe, entre otros. Estos textos fueron descubiertos en diversas regiones, principalmente en Egipto, y muchos de ellos salieron a la luz gracias a descubrimientos arqueológicos en el siglo XX, como el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Comencemos en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica, bajo la autoridad del emperador Constantino, consolidó lo que hoy conocemos como la Biblia. Este proceso no fue un acto divino, sino una serie de decisiones humanas con un fuerte componente político. Se celebraron varios concilios, siendo el de Nicea, 325 después de Cristo, uno de los más famosos, donde se estableció qué textos serían considerados inspirados y cuáles serían descartados. Pero, ¿qué motivó estas decisiones? Algunos textos, como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos porque presentaban una narrativa coherente y doctrinalmente aceptable sobre la vida de Jesús. Sin embargo, otros evangelios fueron descartados. Concilio de Nicea y la exclusión de los evangelios. Estos textos fueron excluidos del canon bíblico durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Constantino. Durante este concilio, se decidió qué libros serían considerados sagrados y, por lo tanto, incluidos en la Biblia oficial. Los textos que no se alineaban con la doctrina que se estaba formando, especialmente aquellos con influencias gnósticas o que presentaban versiones alternativas de la vida de Jesús, fueron considerados heréticos y, en muchos casos, destruidos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por suprimirlos, algunos de estos textos sobrevivieron, escondidos por siglos hasta que fueron redescubiertos por arqueólogos y eruditos. La revelación de estos escritos ha provocado un intenso debate sobre la naturaleza del cristianismo primitivo, y sobre lo que realmente se enseñaba en las primeras comunidades cristianas. El redescubrimiento de estos evangelios ha desafiado muchas de las creencias establecidas sobre Jesús y sus enseñanzas. Los evangelios apócrifos ofrecen una visión del cristianismo que es más diversa y plural de lo que se había creído. Mientras que la Biblia canónica presenta una narrativa coherente y unificada, los evangelios ocultos revelan un cristianismo en sus primeros siglos lleno de debates teológicos, interpretaciones diversas y luchas de poder. Estos textos también han inspirado a movimientos modernos que buscan entender el cristianismo desde una perspectiva más amplia, inclusiva y mística. Para muchos, los evangelios prohibidos no solo enriquecen la comprensión histórica del cristianismo, sino que también invitan a una revalorización de los conceptos de fe, conocimiento y espiritualidad. Los evangelios apócrifos y gnósticos son textos antiguos que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento, pero que ofrecen perspectivas fascinantes sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, así como sobre las creencias de algunas corrientes cristianas primitivas, especialmente el gnosticismo. A continuación, te doy una descripción detallada de los evangelios más conocidos de este grupo, incluidos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, y el Evangelio de Felipe. 1. Evangelio de Tomás, el descubrimiento. Este evangelio fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, como parte de una colección de textos gnósticos en lengua copta. Es uno de los evangelios apócrifos más importantes y conocidos. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, logia, algunos de los cuales son similares a los que aparecen en los evangelios canónicos, mientras que otros son completamente diferentes.
Este evangelio no es narrativo, no cuenta la historia de la vida de Jesús, su crucifixión o resurrección, sino que se centra en sus enseñanzas. El evangelio de Tomás tiene un enfoque esotérico y místico, consistente con las ideas gnósticas de la época. Los textos gnósticos subrayan el conocimiento secreto, gnosis, como el camino hacia la salvación, y muchas de las enseñanzas de este evangelio parecen estar dirigidas a aquellos que buscan ese conocimiento interno. Un ejemplo notable es el dicho: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido. Este evangelio sugiere que la salvación se alcanza a través del autoconocimiento y la comprensión espiritual, más que por la fe en la resurrección o los sacramentos, como enseñan los evangelios canónicos. Los eruditos han debatido si este texto refleja una tradición más antigua que los evangelios sinópticos o si fue escrito como una reelaboración gnóstica de los dichos de Jesús. 2. Evangelio de María Magdalena. Otro texto prohibido es el Evangelio de María Magdalena. Este evangelio, descubierto en el siglo XIX, describe a María Magdalena como la discípula favorita de Jesús, a quien le confió conocimientos especiales. Según este evangelio, María fue una líder clave entre los seguidores de Jesús, pero su rol fue minimizado y suprimido por los apóstoles varones, celosos de su cercanía con el Maestro. ¿Por qué fue suprimido este evangelio? La representación de María Magdalena como líder espiritual desafía la estructura patriarcal de la Iglesia primitiva. Además, sugiere que las mujeres tenían un rol mucho más significativo en la comunidad cristiana primitiva, lo que contradice la narrativa dominante que relegó a las mujeres a un rol secundario. El Evangelio de María Magdalena fue descubierto a finales del siglo XIX, pero no fue ampliamente conocido hasta el siglo XX. Existen varios fragmentos en griego y copto, pero el texto está incompleto, faltan las primeras 6 páginas y otras partes importantes. Este evangelio presenta a María Magdalena como una figura central en las enseñanzas de Jesús, y en el liderazgo de sus discípulos tras su muerte. El texto comienza con una discusión entre los apóstoles sobre la revelación que Jesús ha dejado, y luego María les narra una visión que ha recibido. En su relato, María Magdalena revela enseñanzas esotéricas que Jesús le confió, relacionadas con la ascensión del alma a través de diferentes niveles hasta llegar a la unión con Dios. Sin embargo, algunos de los discípulos, especialmente Pedro, se muestran reacios a aceptar que Jesús le hubiera dado estas enseñanzas a una mujer. Este evangelio eleva la figura de María Magdalena como una discípula clave de Jesús, y como una receptora privilegiada de su conocimiento secreto. También refleja tensiones dentro de la comunidad cristiana primitiva respecto al liderazgo femenino, y el papel de las mujeres en la Iglesia. Los estudiosos ven en este evangelio una fuerte influencia del gnosticismo, que enfatiza la importancia del conocimiento interno para alcanzar la salvación. Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe también fue descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Es un texto gnóstico escrito en copto, y se cree que fue compuesto en el siglo III después de Cristo. Este evangelio no sigue un formato narrativo tradicional, sino que consiste en una serie de enseñanzas y reflexiones teológicas. Uno de los temas centrales es la unión mística y el sacramento del matrimonio sagrado, que se interpreta como una unión espiritual entre el alma y la divinidad. El Evangelio de Felipe es conocido por hacer referencia a la relación entre Jesús y María Magdalena, a la que menciona como su compañera cercana. Esta mención ha sido interpretada por algunos como una indicación de que Jesús y María Magdalena tenían una relación íntima, aunque otros estudiosos creen que se refiere a una unión espiritual más que física. Este evangelio refleja muchas de las preocupaciones teológicas del gnosticismo, como la creencia en una verdad secreta que debe ser alcanzada por aquellos que están iluminados. También sugiere que el verdadero conocimiento, gnosis, no es solo intelectual, sino que implica una transformación interna y espiritual, a menudo a través de sacramentos místicos. Otros evangelios gnósticos y apócrifos. Evangelio de los egipcios, gnóstico. Este texto, también descubierto en Nag Hammadi, contiene diálogos entre Jesús y sus discípulos sobre el alma, la salvación y el conocimiento. Es conocido por sus enseñanzas sobre el papel de las figuras femeninas en la revelación divina. Evangelio de la verdad. Otro texto gnóstico encontrado en Nag Hammadi. El Evangelio de la verdad es una reflexión filosófica sobre la verdad, el conocimiento y el papel de Jesús como revelador del conocimiento secreto. Protoevangelio de Santiago. Un evangelio apócrifo no gnóstico que narra la vida de María, la madre de Jesús, y detalla su nacimiento, infancia y virginidad. Este texto fue muy influyente en las creencias sobre la pureza de María. Hoy, estos evangelios y manuscritos nos obligan a reevaluar la historia del cristianismo. ¿Qué pasaría si estos textos hubieran sido incluidos en la Biblia? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de la fe? Algunas ramas del cristianismo y estudiosos modernos han comenzado a reincorporar estas enseñanzas en sus prácticas y estudios, sugiriendo que el cristianismo que conocemos hoy es solo una versión entre muchas posibles. Pero la historia no termina aquí. La revelación de estos textos ha dado lugar a nuevas preguntas. ¿Qué otros escritos antiguos podrían estar ocultos o perdidos?
¿Qué más queda por descubrir que podría desafiar nuestras creencias actuales? Los evangelios apócrifos y gnósticos ofrecen una visión alternativa y rica del cristianismo primitivo. Presentan ideas y doctrinas que fueron marginadas por la Iglesia ortodoxa, pero que continuaron teniendo influencia en comunidades gnósticas y esotéricas. Estos textos nos invitan a explorar las complejidades del cristianismo temprano, y sus diversas interpretaciones de la enseñanza y la figura de Jesús. A medida que desenterramos más del pasado, descubrimos que la historia no es una narrativa fija, sino un campo de batalla de ideas y creencias. Los evangelios prohibidos y los textos ocultos nos recuerdan que la historia está llena de voces suprimidas y caminos no tomados. ¿Estamos listos para confrontar estas verdades incómodas? Porque una vez que comenzamos a explorar estos misterios, no hay vuelta atrás. La historia nunca volverá a ser la misma para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo establecido.